En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Llegamos al viernes, terminó la semana después de muchas lluvias intensas, pero igual sigue la ola de calor. Tenemos una media, en 26 grados. Tempranito, eso fue tempranito en la mañana, que ha ido variando conforme pasa el día. Donde no pasa ni hay cambios realmente serios, como se habían dicho, es con el tema de la reforma policial. Que muchos pretendimos que fuera más que una reforma, que fuera una especie casi de refundación de la policía. Y los que asumieron ese desafío a raíz de acontecimientos bastante vergonzosos y preocupantes de violencia policial, de sacar esa policía hacia adelante contra viento y marea, sobre todo dentro de la propia Policía Nacional, que sabemos hay bastantes conflictos internos y que siempre se ha entorpecido. Primero, era en el entendido de que la policía podría reformarse a sí misma, y segundo, los grupos de intereses que dentro de la policía, por supuesto, complejizan más la situación respecto a esa imagen de esa policía. Entonces, los que han tenido la responsabilidad han hablado de que harían todo lo posible y hasta lo imposible para hacer las transformaciones. Sin embargo, esos conflictos internos parece que apuestan en contrario para que ocurra precisamente, o para hacer lo imposible, de manera que fracase de forma estrepitosa esa reforma policial, que no les conviene de ninguna manera que las cosas puedan cambiar, porque han apostado al caos, y con el caos han sacado muchos beneficios. Y una de las maneras que yo creo que se pone en evidencia esos conflictos internos es con el sabotaje desde dentro a esa reforma, que entre otras cosas parece que aspira a cambiar la manera en que la policía se relaciona con los ciudadanos, que se expresa en atropellos, en intercambio de disparos, y ahora con una nueva modalidad de atropello, que fue lo que ocurrió en contra del doctor Santiago Castro Ventura, que todos conocemos porque eso ocurrió, un ciudadano de este país que es historiador, que es presidente del Colegio Médico Dominicano, y que fue apresado y que fue esposado en la calle por una patrulla policial. Óiganme esto, bajo el argumento inapelable de que estaba inscrito en una lista roja. Óiganme esto, ¿no? Una lista roja del nuevo sistema de verificación ciudadana de la Policía Nacional, en la que fue incluido el doctor Castro Ventura, porque se le abrió una ficha para ser apresado. Óigame, en una movilización que se produjo en terreno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1972, cuando la era de Balaguer era. Y por eso no se le explicó al doctor Castro Ventura, quien convocó una rueda de prensa, señaló el hecho, denunció lo que habría ocurrido, señores, y ya ustedes saben por dónde es que va el tema de la reforma policial. ¿De quién fue la idea? Entonces, lo que cabe preguntar definitivamente. Una idea prácticamente surrealista, porque ¿cómo se les ocurre en medio del tema de la inseguridad, que si bien es cierto, hay que reconocerlo, ha bajado ligeramente? No es menos cierto que nosotros tenemos una situación bastante complicada, pero esa idea de enviar policías a la calle a perseguir y a apresar ciudadanos con fichas que tienen más de 30 años, además de todas las características de ser acciones represivas, de dictadura, con ropaje democrático, que no tienen nada que ver con esa reforma policial de la que se habla, es una barbaridad. La policía tiene que explicar mejor este caso, porque, y aunque hace días que esto ocurrió, viene a cuento precisamente
Porque esa lista roja tiene un alcance que va mucho más allá de la experiencia bastante molestosa y afrentosa con el doctor Castro Ventura, que según algunas crónicas que hemos visto en los diarios, bueno, pues ha incrementado incluso la detención de personas por hechos que ocurrieron hace qué sé yo cuántos años. Yo creo que eso no es lo que implica una reforma policial como se ha planteado. Pero ese es este solar. Y pasamos, claro, del tema de la reforma policial que no se siente, no se percibe. Y yo, si bien puedo entender que eso toma tiempo, sobre todo porque esa es una policía que ha actuado como le ha dado la gana, por años y años sin que nadie supervise, sin que nadie diga nada. No menos cierto es, señor, que esos cambios han debido expresarse mínimamente como para que este tipo de situaciones se estén dando. Miren, debo decirles que antes de ayer, me parece que fue, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de amnistía fiscal que, entre otros beneficios, exonera de impuestos a unas 40,000 bancas de apuestas de lotería. Oye, 40,000 bancas de apuestas de lotería. Eso en contraposición con un informe que salió recientemente en el que se decía que la falta de regulación, de fiscalización y de orden de muchas bancas de lotería que están operando indiscriminadamente en el país y que muchas de ellas sirven como plataforma para el lavado de dinero, que además, sus propietarios son postulantes a puestos de poder, sobre todo al Congreso de la República. Señores, yo creo que llama mucha preocupación. Si el gobierno, en vez de proteger y en vez de apañar las bancas de lotería con la aprobación de esta ley de amnistía que favorece a unas 40,000 bancas de apuestas, estimularía, por ejemplo, los centros asistenciales o los politécnicos o las escuelas, que bastantes escuelas que faltan en este país. Yo creo que otra historia sería. Si esa es la suerte dominicana, como dicen y como es el eslogan de muchas de esas bancas de lotería, un territorio habitado por trabajadores, por empleados con salarios miserables que depositan sus sueños, que depositan sus únicas esperanzas, señores, a los juegos de azar, yo creo que nosotros vamos como el cangrejo. Entonces no podemos resignarnos, no podemos reducirnos a eso. Entonces tampoco nos rebelamos. Tampoco miramos para otro lado y casi vemos a bien la proliferación de las bancas de lotería en este país. O sea que yo quería llamar la atención sobre esto porque la aprobación de ese proyecto de ley como que pasó tan tranquilamente, sin pena ni gloria, en momentos en los que prácticamente se está conformando una especie de nicho, ¿verdad? Nicho de riferos al Congreso. Y si usted hace un recorrido por muchos de los, sobre todo en provincia, usted va a encontrar, si usted hace un levantamiento, que una gran cantidad de personas que se están postulando a cargos, a puestos selectivos, muchos de ellos, señores, lo que tienen detrás son bancas de lotería. Son simplemente riferos y riferos no regulados. Y aquí sabemos que una de las formas de lavar dinero ilícito se hace a través de las bancas de lotería. Entonces, ojo con eso, porque de eso yo he escuchado poco hablar. Pero así, tranquilamente, bueno, pues fue aprobada esa ley la semana pasada. Y de nuevo, claro, está el tema. Volvemos con el tema de los paros. Parece que cuando sentíamos que íbamos a respirar un poco con el acuerdo a los que llegó el gobierno con los maestros y las maestras a través de la ADP, ahora resulta que es el tema del Colegio Médico Dominicano. En realidad se trata de un purgante que es bastante difícil de digerir, es un purgante muy difícil de tragar, porque los paros hospitalarios, que es de lo que se está hablando en esta vez, siguen siendo tan odiosos como método de lucha, siguen siendo tan odiosos como las paralizaciones, por ejemplo, de la docencia, que ha sido un método muy recurrido por los maestros y maestras. El próximo lunes parece que van a regresar a huelga en una jornada de protesta contra las ARS en las clínicas, que me parece muy bien, pero también
tienen los hospitales que funcionan con toda la precariedad del mundo aquí, y eso volverá a provocar más dificultades de las que ordinariamente tienen que sortear los ciudadanos y ciudadanas que religiosamente pagan sus seguros de salud, porque según el presidente del Colegio Médico Dominicano, mi apreciado amigo, el doctor Senencada, las autoridades sanitarias han mantenido que entretenido desde el pasado mes de marzo en un diálogo que no arrojó ningún tipo de resultado satisfactorio ni para los gremios ni para las sociedades especializadas para que les acompañen en su lucha. El problema está, mi querido Senencada, que esas paralizaciones con las que se viola el derecho fundamental de la población a recibir un servicio de salud de calidad, que sabemos que no tiene nada de calidad del servicio que reciben por lo menos los que forzosamente tienen que acudir a los hospitales públicos, tampoco garantizan esos resultados, por lo que se le está entonces privando de ese derecho a cambio de absolutamente nada. Además, ¿cuántos métodos de lucha no hay en estos tiempos? Y se ha demostrado aquí con creces, como fue, por ejemplo, el caso de Marcha Verde, el tema del 4%, el tema de la cementera. O sea, métodos de luchas distintos que han surtido efecto. ¿Por qué maestros y por qué médicos tienen que privar de dos derechos que, además de vulnerables, son fundamentales para los ciudadanos, con la ausencia de docencia y la ausencia de asistencia en los centros hospitalarios? Entonces, yo quería llamar la atención de esto porque yo pienso que aquí donde debe ponerse el dedo sobre la llaga, y donde tienen que llevarse esos reclamos, que es a quien corresponde, es al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entre tanto, la respuesta de las autoridades sanitarias ha sido exhortarles a que regresen a la mesa del diálogo, y además que debería de involucrar también al liderazgo político, que en tiempos de campaña lo que se pasan es con temas dicharacheros, con una rabalización de la política. ¿Por qué no han tomado el tema de la modificación a la ley de la seguridad social que está pendiente en el Congreso como estandarte de lucha? Volvemos al punto, mientras tanto, con respuestas que yo creo que no van a llegar a ninguna parte, regresar a la mesa del diálogo, exhortar a que puede anticiparse, bueno, pues que no le van a prestar atención porque los médicos se sienten demasiado cómodos con un método de lucha que es el de las paralizaciones hospitalarias, en las que además de dejar de trabajar, ¿verdad?, y no se les exige ningún tipo de responsabilidad, tampoco dejan de cobrar. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento, eso es en todas las sucursales, muy cerquita de usted. Una Medicar GBC 100% dominicano, para que usted pueda tener más cómodamente, en medio de todas estas precariedades, sus medicamentos. Así es que agradecerles como siempre también a todos ustedes el apoyo que nos dan a través del seguimiento de esta propuesta y de esta transmisión que hacemos todos los días, con el enfoque que tenemos sobre diversos temas, que se queda abierto también para la participación de ustedes y para sus opiniones, que para nosotros son muy importantes. Si les gusta, bueno, pues denle like. Si no se han suscrito, háganlo. Y si prefieren, pues también háganlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.